el título de la enseñanza hoy es: un ataque a la familia es un ataque a la vida. Un ataque a la familia es un ataque a la vida. Y quisiera que sea, como dije hace un momento, el Señor hablándonos. Ahora, para Dios, lo sabemos, la vida es sagrada. Y quisiera detenerme un momentico en ese término, sagrado. Sagrado es apartado, es algo. Yo no tengo el derecho de tocar la vida de nadie, ni siquiera la mía, porque Dios fue el que la dio. Ahora, ese concepto que es para Dios es contrario al pensamiento de Babilonia, es contrario a eso que estamos hablando. Y lo veo en algo, estaba mirando la palabra, y entonces en Babilonia la vida estaba en las manos del rey. Y era de acuerdo a su criterio y de acuerdo a sus emociones. Y tomé esto. Todos seguramente hemos leído el texto donde el rey tiene un sueño. Recuerden que es el sueño de la estatua. Pero hay un problema. El rey sueña el sueño, pero se le olvida. Y entonces llama a los sabios y le dice: oiga, tengo un sueño, quiero que me lo interpreten. Y los sabios le dicen: ok, listo, ¿cuál es el sueño? Se me olvidó. O sea, qué reto, ¿verdad? Entonces él dice: se me olvidó, pero cuénteme. Y yo le decía: pues cuénteme qué, dígame el sueño. No, averigüen qué sueño tuve y me lo dan. Y ellos mismos dicen: pero a ver, está pidiendo algo que a nadie le han pedido. ¿Cómo nosotros vamos a saber qué soñó usted para interpretarle? Y él se enoja y dice: ustedes me van a engañar, así que si no me dicen el sueño y yo no me acuerdo del sueño, ustedes ya saben cuál es la sentencia. Y empiezan a sufrir ellos por esta situación. Y el rey, en su frustración, primero porque nadie le puede interpretar el sueño, pero en segundo lugar, decir cuál es el sueño, pero en segundo lugar porque no le pueden interpretar el sueño, toma una decisión de su propia voluntad. Escúcheme, el rey, en ese momento se hace dueño de la vida de las personas que están allí. Y entonces dice lo siguiente, Daniel capítulo 2, versículo 12 y 13, y este es un pensamiento de Babilonia. Por esto el rey, ¿con qué? Con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto, es con edicto y todo, de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Ahora sabemos que allá había también brujos, hechiceros, adivinos, caldeos. Y uno podría pensar: bien hecho, ojalá los maten a todos. A Daniel no, pero al resto sí. No, la vida es sagrada, independiente de quién sea. Solamente Dios es dueño de la vida. Yo no puedo tomarme el derecho de la vida de nadie por más que quiera. En estos días hemos escuchado en las noticias cómo algunas personas se han tomado por justicia propia, entonces los van a robar y el carro sale y lo atropella. Y de pronto uno dice: uy, bien hecho. Bueno, bien hecho. La vida es dada por Dios. Dios es el dueño de la vida. Entonces, así como en Nabucodonosor, ahora, ¿por qué Nabucodonosor tomó esta decisión? No fue porque los sabios mataron a alguien, no fue porque los sabios cometieron una imprudencia, no fue porque robaron. La rabia de Nabucodonosor fue porque no le descubrieron cuál era el sueño, y él sintió esa frustración y en rabia la tomó. Y muchas veces hoy el mundo nos quiere hacer pensar que si yo no me siento bien, que si hay algo que me frustra, que si hay algo que no me permite estar bien, entonces yo puedo tomar la decisión. Ok, no me siento satisfecho con la vida. Estoy enfermo, tengo una situación X, tengo una situación Y, así que puedo terminar con ella. Ese es el pensamiento que viene de Babilonia, olvidamos esto, que la vida es un regalo de Dios. La vida que usted tiene, la vida que usted está viviendo es un regalo de Dios. Entonces ninguno de nosotros decidimos en qué momento nacer. O sea, usted no consultó con alguien: oiga, no, ninguno. Nacimos por voluntad ¿de quién? De Dios. Si nacimos por voluntad de Dios, ¿con qué derecho creemos que podemos decidir cuándo morir? Que es el pensamiento de Babilonia. ¿Cómo yo puedo pensar que tengo el derecho de decidir cuándo morir? Así que, y esto es delicado, ¿por qué? Porque me incluyo, yo tengo que entender la palabra porque me incluyo. Muchas veces uno dice: no, pero sí, porque igual está sufriendo, sí, porque tal cosa, y lo justificamos ¿desde dónde? Desde el sentimiento y desde el pensamiento que el mundo nos da. Pero la pregunta es: ¿qué dice Dios? Aquí el argumento es: ¿qué opina Dios? ¿Qué piensa Dios de eso, de esa forma de pensar? Así que la vida es sagrada. Y era un hecho tan claro en la creación
que Dios mismo no se encarga de estipular nada sobre eso. ¿A qué me refiero? Cuando Adán está hablando con Dios, Dios le dice que no coma del árbol, Dios le dice que va a morir si come del árbol, Dios le dice que cultive la tierra, que le ponga nombre a los animales, le da una serie de instrucciones, pero en ningún momento le dice, y cuidadito con matar a alguien. No, creo que Dios lo dijo, es obvio, o sea, el hombre es bueno, el hombre es inocente, no ha pecado, no creo que se le ocurra cometer un acto de estos. El hombre peca, el hombre cae y todo se pervierte. Entonces nosotros sabemos que Génesis más adelante dice, capítulo 6, versículos 5 y 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ahora, las consecuencias de esta caída, y yo quiero que podamos entrar en esto. Hay una emisora que a mí me gusta mucho, no digo el nombre de la emisora, pero aunque me gusta mucho la emisora, escucharla por las noticias, hay un personaje que no me gusta, y es un sacerdote que hay ahí. Porque el sacerdote siempre sale y dice, y ánimo, somos vencedores, Dios está con nosotros hoy y lograremos todo lo que soñamos, porque en nosotros está la bondad, está el amor, está la gracia. Y yo digo, cura tan mentiroso, porque eso no dice la Biblia. Porque la consecuencia de la caída fue grave. Porque la primera generación después de Adán y Eva, ¿quiénes fueron? Caín y Abel. Y ya en la primera generación, un hombre, por rabia, por envidia, con una naturaleza caída, asesina a su hermano. Ahora, nosotros estamos tan acostumbrados a la muerte que tal vez digamos, pues sí, pero no, yo quiero que usted se vaya al contexto. Yo quiero que usted entienda que estamos en la creación, que tal vez esto era algo inconcebible, que alguien asesinara a alguien era inconcebible en ese momento. Mas sin embargo sucedió. ¿Por qué? Porque habla de la condición del corazón, de lo que nosotros tenemos. Por eso Pablo, en la carta de los Romanos, da como un diagnóstico, da como una radiografía, si quieren mejor una fotografía de lo que cada uno de nosotros éramos sin Cristo. Y esto que voy a leer lo dice sobre usted y lo dice sobre mí. No está hablando de los extraterrestres, no está hablando de la gente que vive en tal lugar, no está hablando de usted y de mí y de todos los seres humanos. Y Pablo retrata al hombre de la siguiente manera. Romanos 1, 28 al 31 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ay, pastor, la verdad yo no creo que yo sea todo eso. Bueno, tal vez si nos detuviéramos a mirar algunos aspectos de nuestra vida, yo diría, oiga, como que sí en esto, oiga, como que sí en aquello. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Ahora, nosotros, redimidos por la sangre del Cordero, lo voy a hablar en un momento, seguramente hemos cambiado, mas sin embargo hay una lucha interna con esa naturaleza. Así que yo quiero en esta noche mirar primero la razón por la cual, o las razones por la cual la vida es sagrada para Dios. ¿Cuál es el pensamiento de Dios sobre la vida que le dio a usted, sobre la vida que me dio a mí? Y segundo, mirar cómo el mundo pretende pervertir ese concepto de la vida a través de los pensamientos que vienen a nuestro corazón y que vienen de esa mentalidad babilonia, que es una mentalidad apartada de lo que Dios quiere. Así que mi primer punto en esta noche es hechos a imagen y semejanza de Dios. Hechos a imagen y semejanza de Dios. Y creo que esta es la razón, o sea, ya ahí no tendría que decir nada más, pero sí voy a decir mucho. Pero creo que sería, no sería, sino es la razón por la cual la vida es sagrada. Porque cada que yo veo a un anciano, cada que yo veo a un niño pequeño, recién nacido, un bebé, cada que veo a un adulto, cada que veo a una persona trabajando, veo a una persona en la condición que sea, estoy viendo a alguien que representa la imagen y la semejanza de Dios. Esto hace que la vida sea sagrada. Ahora,
Después del diluvio, usted sabe que el diluvio viene porque Dios se arrepintió de haber creado al hombre, y vino el diluvio, todo esto, pero se reservó a Noé para esto. Pues Dios habla con Noé, él entró a la barca con su esposa, con sus hijos y con las esposas de sus hijos, y Dios habla con Noé, así como habló con Adán en un principio, vuelve y habla con Noé y le dice lo siguiente. Génesis capítulo 9, del versículo 1 al 3 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Hasta ahí todo normal. Pero dice el versículo 2: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueva y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os lo he dado todo. Ahora, aquí lo que hay es un cambio de dieta. Yo no, la verdad no sé si eran vegetarianos antes de este episodio, o si la verdad es que ya mataban el cerdito y mataban la cabrita y mataban la vaquita y hasta ahora hacían McDonald's y todo el cuento, o hasta ahora Dios lo autoriza. Pero Dios le está diciendo hasta ahora, en este momento le está diciendo: ok, ustedes pueden matar animales y comer, consumir. Está cambiando esa dieta. Pero hay una advertencia que Dios le hace a ellos. Hay una advertencia que deja allí. Y esa advertencia yo creo que tiene que ver con lo que pasó con Abel. ¿Por qué? Porque obviamente hay solamente 4 habitantes en la tierra en ese momento. Está Adán y Eva, está Caín y Abel. Caín mata a Abel y Adán y Eva no dicen nada. Podríamos decir padres alcahuetas. No, padres alcahuetas no. Yo creo, es una especulación mía, que quedaron en shock. Pero ¿qué hago? O sea, frente a esto, ¿qué hago? Nadie esperaba que hubiera un asesinato. Así que el que habla es Dios. Dios es el que habla con Caín, le dice: bueno, la sangre de tu hermano que clama por mí, todo lo que usted sabe. Pero creo que en ese contexto, como ellos no saben qué actuar, ahora Dios, que le está diciendo maten los animales y coman, les dice: pero espere, señores, quiero hacerles una salvedad, y yo quiero que lo entiendan. Versículo 4 al 6 de Génesis 9 sigue diciendo: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Así que Dios acá establece algo que no había establecido en el inicio. Y eso que establece se llama la pena de muerte. Dice: el que asesine morirá. ¿Por qué? Porque tocó algo que es sagrado. Porque tocó la vida. Porque la vida le pertenece a Dios. Porque Dios nos dio la vida. Así que coloca este contexto, pero además agrega algo, y es que la sangre no debía y no debe, vuelvo y aclaro, no debía y no debe consumirse. ¿Por qué? Porque según la enseñanza bíblica, la sangre simboliza la vida y el derramamiento de sangre simboliza la muerte. Ahora, solamente para información, mire qué hace la sangre en el cuerpo, porque usted dice: no, mi corazón, muy importante, mis pulmones, mi sistema digestivo, todo esto es importante y lo entendemos que es importante. Pero escúcheme qué hace la sangre. Dice: la sangre transporta oxígeno y nutrientes a todas las partes del cuerpo para que puedan seguir funcionando. La sangre también transporta dióxido de carbono y otros materiales de desecho hasta los pulmones, los riñones, el sistema digestivo, que se encargan de expulsar al exterior. O sea que cumple 2 funciones. Primero, da oxigenación a todo el cuerpo. En el COVID, cuando el COVID, ¿qué le tomaban a usted todo el tiempo? La oxigenación, ¿verdad? ¿Cómo está? Porque es la sangre la que lleva la oxigenación a todo su cuerpo, pero también cuando va de vuelta otra vez al corazón, que es como un filtro, a través de los pulmones, las vías respiratorias, a través del sistema digestivo, la vía del baño, a través de todo lo que hay, hace que usted limpie su cuerpo, que su cuerpo esté bien. ¿Pero quién lo hace? La sangre. Entonces lo que me está diciendo es que la sangre es esencial para la vida. La sangre circula por todo su cuerpo y es lo que hace que su vida tenga vida.
Así que el derramar sangre no es otra cosa que derramar vida. Y cuando derramamos vida, lo que estamos hablando es la muerte. Ahora, acá viene un principio que yo quisiera que quedara en su corazón, porque es un principio teológico, es un principio de nuestra doctrina, es un principio que usted y yo debemos entender, y es que la vida es sagrada porque le pertenece a Dios. O sea, su vida no le pertenece a usted. Mi vida no me pertenece a mí. Vuelvo a colocar lo que coloqué en el inicio. Si yo no decidí en qué momento nacer, no tengo o no pienso que tenga ningún derecho en decidir cuándo morir, porque la vida la dio Dios. Y Él sabe el día y la hora, y Él lo entiende. Así que por respeto a la vida y por respeto al Creador que nos dio la vida, nosotros no deberíamos comer sangre. Entonces, no, es que eso es de la ley. Bueno, pues usted dice que es de la ley, pero en el primer concilio de la iglesia, en la iglesia primitiva, cuando se reunieron todos para decir, bueno, y al fin que nos circuncidamos, no nos circuncidamos, guardamos el sábado, no guardamos el sábado, guardamos la ley, no la guardamos, ellos concluyeron algo, y en lo que concluyeron dejaron estipulado esto. Hechos, Nuevo Testamento, capítulo 15, versículo 28 y 29. Porque ha parecido bien, ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os tengáis de sacrificio, de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Ya la fornicación la hablamos el domingo, de las cuales casi, si os guardáis bien, hacéis pasarla bien. ¿Qué está diciendo? Aún en el Nuevo Testamento, que nosotros no deberíamos o no debemos consumir sangre. Y usted dice, pastor, pero esa rellena. Uy, pastor, pero esa chanfaina. Bueno, la palabra dice. Ya usted verá qué hace. Yo solamente le digo lo que dice la Biblia. Pero dice que no deberíamos consumir sangre. Pero va más allá. Y es que la sangre, entonces, en el Antiguo Testamento tiene una condición especial. Como la sangre es la vida y el derramamiento de sangre es la muerte, y Dios le había dicho al hombre que si pecaba moriría. Entonces en la ley Dios establece que haya unos animales que son para sacrificio, son unos animales especiales que tienen que cumplir con ciertas características, y que la sangre, el derramamiento de esa sangre en un altar era lo que iba a expiar el pecado de los hombres. Entonces usted recuerda que el sumo sacerdote iba una vez cada año y decía: Padre, todo este pueblo, incluyéndome a mí, hemos pecado. Entregamos este sacrificio, derramaban la sangre, el propiciatorio, todo lo que había. Y en Levítico capítulo 17 versículo 11 nos dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas. Ahora, había un problema acá, que esa sangre de los machos cabríos servía para los pecados de ese momento, pero el pueblo volvía y pecaba, y al año siguiente tenía que volverse a hacer la misma operación, y el pueblo volvía y pecaba, y así sucesivamente. Pero usted recuerda que el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento, apunta al Nuevo Testamento. Y estos animales que son colocados como sustitutos por el pecado, entonces la paga del pecado es la muerte. Entonces lo que hacía el sumo sacerdote eran dos carneros que tomaba. Uno era por el pecado, lo degollaba, regaba su sangre y creo que la botaba fuera del campamento, representaba la expiación por el pecado. Pero el otro sí lo llevaba al lugar santísimo porque era la purificación, y lo colocaba en el propiciatorio. Esto apuntaba a la verdadera expiación y el verdadero sacrificio, al que es una vez y para siempre, que es Cristo. Hebreos capítulo 9 versículo 14 y salto al 22 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Versículo 22: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que Cristo nos redimió. Ahora, ¿qué Cristo hizo? Si la sangre es la vida, y si Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Derramó su vida por usted y por mí. Él entregó hasta la última gota de su vida
pagando el precio para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, apartados de Él, apartados de su gracia, Él nos trajo y nos dio vida con Él para que tuviéramos esa bendición. Así que podemos entender que la vida del hombre es sagrada. Entonces nosotros, según lo que dice el texto, no hay ningún problema cuando usted mata, despescueza la gallina y la hace bien rica, así, no hay ningún problema. No hay ningún problema cuando usted mata el lechón, obviamente sin sangre. No hay ningún problema, no hay problema. Dios nadie lo va a echar a la cárcel a usted por matar a un animal. Pero si un animal o un hombre mata a un hombre, sí hay problema. Si una vaca corneaba a alguien y lo mataba, el animal moría e iban y buscaban al dueño. ¿Usted por qué no cuidó a ese animal? Hubo un asesinato. Obviamente, si era un hombre matando al otro, también había un castigo. Y esta preeminencia que Dios le da al hombre tiene una razón. Y esa razón es simple, porque en toda la creación, solamente el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. No el perro, no el gato, no el burro, no la vaca, no el toro, ninguno tiene la esencia de Dios como la tenemos. No somos dioses, pero fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, dejando claro esto, que Dios dignifica la vida y que Dios tiene poder en la vida, el hombre por su parte, con ese pensamiento babilónico, ha querido denigrar la vida. Y mi segundo punto es la eutanasia, un desafío a la soberanía de Dios. La eutanasia. Y está bien de moda. Usted lo ha escuchado en las noticias. Muchos en contra, muchos a favor. Ya es legal. Ya hay personas que ya han dicho, listo, y entonces se saludan y lo sacan el noticiero y todo el mundo aplaude y dice, sí, eso es morir dignamente, eso es tener esa dignidad. Ahora, este punto es muy controversial hoy en día, porque la pregunta, y ahora, primero quiero que usted lo tenga claro, espero que Dios se lo revele, pero en segundo lugar, le van a preguntar, ¿y usted qué piensa sobre esto? Entonces yo quiero que usted se pregunte, ¿tengo o no tengo el derecho de? Vino una enfermedad grave, una enfermedad degenerativa, no es irreversible, no tengo forma de sanarme. El pensamiento que yo tengo, que es el pensamiento que ha colocado el mundo, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido seguir viviendo porque ¿para qué? Y entonces yo creo que tengo el derecho. Pero lo que dijimos fue que la vida, ¿a quién le pertenece? A Dios. ¿Quién me la dio? Dios. Ahora, ¿qué motiva esto? Entonces yo tomé dos motivaciones. Voy a tomar una motivación social. Y perdóneme que sea tan crudo, pero creo que es así. Una motivación social es la parte económica. O sea, ¿qué hago gastando yo plata en médicos? ¿Qué hago yo desperdiciando médicos en una persona que al fin y al cabo va a morir y nunca va a producir nada cuando podría estar atendiendo a una persona sana? Ese podría ser una motivación. Ahora, pensar así, ¿sabe qué es? Quitarle dignidad a la persona. O sea, si no sirves, no te atiendo. Si no sirves, no tienes derecho. Si no produces, si no aportas, si no haces bueno nada por la sociedad, ¿para qué te voy a dar eso? Pregunto, ¿eso será el pensamiento de Dios? Pero el pensamiento individual, el pensamiento que yo tengo es, si yo no voy a tener bienestar de vida, si lo que me espera es sufrimiento, ¿para qué la vida? Y muchos de nosotros decimos, sí, claro, pues es obvio, ¿para qué la vida? Pero ese pensamiento viene de lo que nos ha inculcado el mundo. Ahora la pregunta es, ¿Dios piensa lo mismo? No sé, ahora sea honesto con usted mismo, no conmigo. Pero tal vez usted escucha las noticias y dice, y entonces están aprobando la eutanasia, no sé qué, y tal persona fue a esto. Ah, pero los cristianos protestaron. De pronto usted no ha dicho, ¿pero por qué protestan? De pronto usted no ha identificado, ha dicho, no, pero tiene razón, porque igual no hay razón de vivir. Le contaba a Nancy esta mañana que nosotros con mi esposa íbamos a Victoria Caldas, a una familia que nos invitaba, y yo siempre me admiré porque había una abuelita, que la abuelita era un ente completo en su forma de vida. Perdón que lo diga así, pero es para que me entienda. La abuelita se levantaba si la levantaban, la abuelita se sentaba si la sentaban, la abuelita comía si le daban de comer, la abuelita iba al baño si la llevaban. No tenía una vida por sí misma.
Ahora yo podría decir, claro, pues esa vida, ¿para qué la gente sufriendo ahí? Eso podría pensar yo. Ahora, y como cristianos, ¿qué dice Dios? Porque acá el asunto no es qué pienso yo, qué me parece a mí, qué creo yo, sino la pregunta es qué dice Dios con respecto a la vida. Y la vida tiene valor, como decíamos el domingo, desde el momento en que fue concebido en el vientre de una madre hasta el lecho de enfermo de una persona de 90, 95, 100 años. Es la misma vida. Lo que se deteriora es la persona, lo que envejece es la persona. Pero la vida tiene valor según lo que Dios quiere. Así que en ambos casos, tanto el bebé o el embrión que ha sido formado en el vientre de una madre, como el anciano que ya está a punto de ir a la presencia de Dios, si es cristiano obviamente, ellos llevan la imagen de Dios. Y el hecho de que el hombre lleve la imagen de Dios hace que la vida tenga delante de Dios. Delante de los hombres estamos viendo que no tiene tanto valor, pero delante de Dios, que la vida tenga un infinito valor. Y yo sé que esto empieza a rayar con lo que el mundo me dice y con lo que la palabra dice, y entonces yo empiezo, bueno, pero al fin ¿qué? ¿Qué debo hacer? Ahora, el término eutanasia, ¿qué significa? En la palabra griega se deriva en dos palabras que lo que traducen es un buen morir o un morir dignamente, que podría hablarse como otra cosa que se llama suicidio asistido. Lo que pasa es que suicidio asistido suena feo, suena más bonito eutanasia o morir bien. Y el mundo que nos dice, ¿qué pensábamos el domingo cuando hablábamos del divorcio? Cuando hablábamos del aborto, cuando hablábamos de relaciones homosexuales? El mundo dice, ¿es mi derecho? O sea, yo tengo derecho porque es mi vida. En este caso exactamente lo mismo, yo tengo derecho porque es mi vida. Bueno, pues es que estamos pensando desde un punto de vista donde estamos quitando a Dios de la ecuación y nos estamos haciendo nosotros dueños de la vida, como si yo tuviera la capacidad soberana de decidir sobre lo que es la vida. Así que el enfoque cristiano es totalmente opuesto al enfoque cristiano de aquel que no tiene temor por Dios y de aquel que es incrédulo. Ahora entendemos la muerte como un juicio de Dios. Alguna vez en una clase yo lo explicaba, y creo que lo he dicho varias veces en el servicio, que nosotros vivimos en un mundo imperfecto. O sea, por más que tengamos sueños, alegrías, momentos chéveres, cosas que nos regocijan, pero este es un mundo. ¿Por qué estamos cansados? ¿Sabe por qué estamos cansados? Por causa del pecado. Ay, pastor, yo no estaba pecando, yo estaba trabajando. Sí, no, yo sé que estamos trabajando. Sino digo que nuestro cuerpo se agota porque el pecado deteriora nuestro cuerpo. Es parte de la condición. Por eso nos morimos, por eso envejecemos y por eso un día vamos a morir. La eternidad es otro cuento, seremos glorificados. Pero acá viene con eso, y la muerte hace parte de ese castigo. Génesis capítulo 2, ¿qué le dijo Dios al hombre? Obedezcan, y si no obedecen, el día que desobedezcan morirán. Capítulo 3, el hombre desobedeció. Y la muerte, la separación de Dios. Ahora, pero aunque esa es nuestra realidad, ahora usted y yo, que tenemos fe en Cristo, que tenemos fe en Dios, sabemos que la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo golpearon de frente que el pecado, y golpeando de frente el pecado, golpearon esa condición. Así que ahora la muerte es impotente frente a la vida del creyente. O sea, la muerte no tiene poder. Pastor, o sea que no vamos a morir. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que la muerte no tiene poder, porque aunque si Cristo no viene antes, moriremos. Si Cristo no viene antes, vamos a morir. Que morir en ese contexto, cuando yo muero físicamente, es una separación del cuerpo con el alma. Tenemos en Cristo una promesa. Y esa promesa que tenemos en Cristo es una promesa de resurrección. ¿A qué? A una vida eterna. Dice la palabra 1 Corintios 15 del 54 al 55. Y cuando esto corruptible, ¿qué es lo corruptible? El cuerpo, su parte física. Por eso nos cansamos, por eso nos desgastamos, por eso tenemos que dormir bien, por eso tenemos que alimentarnos bien, porque el día nos desgasta. Por eso cuando pasan los años, me preocupé el domingo, porque me fui a ver la prédica, quería escucharla. Y claro, las camas lo cogen a uno. Oiga, estoy arrugado. Yo dije, Señor, ¿qué pasa? Yo pensé que te había tomado el elixir de la eterna juventud. No. Los años pasan. ¿Por qué? Porque este cuerpo es ¿qué? Corruptible. Este cuerpo se deteriora. Este cuerpo se agota. Entonces dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita:
sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice que Cristo venció. Pero ahora, como nosotros como cristianos estamos en un dilema frente a la muerte y frente a la vida. Ahora, digo como cristianos cuando yo entiendo esta parte. Pablo escribía en Filipenses un texto que usted y yo conocemos. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es... No les escuché. Para mí el vivir es Cristo y el morir es... No los escuché. Para mí el vivir es Cristo y el morir es... Ahora, ¿en serio? ¿Por qué Pablo creía que el morir era ganancia? Ahora, voy a colocar algo a su favor. Usted y yo no hemos ido al tercer cielo. Pablo sí. Pablo sí sabía cómo es eso allá. Por eso él dice: uy, no, allá es mucho mejor. Y Pablo lo que está diciendo: yo tengo que vivir acá para Cristo porque hay una función. Recuerda que hemos hablado, hay una misión que cumplir, hay un propósito que cumplir. Y mientras que esté acá en esta tierra, tengo que cumplir el propósito de Dios. Las cosas que Dios me ha encomendado hacer, tengo que hacerlas. Pero para mí el morir es ganancia. Esto significa, y es como contradictorio, porque entonces la muerte en nosotros los cristianos, no en el inconverso, pero en nosotros los cristianos, la muerte se convierte como una puerta. Una puerta que me lleva ¿a dónde? A la vida eterna. Pero la vida eterna, ¿con quién? Con Cristo. ¡Wow! Ya no más recibo el agua del teléfono, ya no me cortan el agua, ya no me cortan el gas. Imagínense sin agua y sin gas, ¿cómo vamos a hacer? Eso es duro, ¿verdad? Entonces ya salimos de esas situaciones. La muerte se convierte en esa eternidad anhelada. Pero sin embargo, aunque la muerte es ganancia, no tomamos la decisión de morir, porque entendemos que la vida es sagrada. Porque tal vez cada que yo tenga problemas, yo hablo de cuando empecé la vida cristiana. Cuando empecé la vida cristiana yo estaba endeudado, muy endeudado, por mis locuras, por las cosas. Y yo recuerdo que mi oración era: Señor, ven hoy pronto por tu iglesia. Pero yo quería que viniera para que dejaran de cobrar. Me tenías acá cobrándome, entonces lo mejor era irme. Y esa no es la función, eso no es lo que Dios quiere. Entonces estamos acá porque cumplimos un propósito. Ahora, si nosotros sabiendo que el morir es ganancia, no tomamos la decisión de morir, ¿de dónde entonces surge el pensamiento de la eutanasia? Y escúcheme, porque esto es importante, porque esto confronta el pensamiento del mundo con el pensamiento de Dios. Ese pensamiento de morir surge de algo que se llama la ética de la calidad de vida. Yo les decía que al principio de este semestre, no del año sino de este semestre, tuve la oportunidad de ir a una universidad. Y con la persona que iba yo le decía: chévere lo que están diciendo, pero hay algo que no me gusta. Y era porque la persona que nos habló, no sé, mucho tiempo siempre decía: y la felicidad, vamos a ser felices, estamos acá para ser felices y vamos a ser felices. No, pues eso yo salí contento, salí con la sonrisa así, porque vamos a ser felices. O sea, no hablo nada de estudiar, de responder, no, vamos a ser felices. ¿Sabe que esa es la ética de la calidad de vida? Entonces nosotros hemos caído en una ética que pretende desplazar, escúcheme, la cosmovisión, la forma de ver las cosas desde el judeocristianismo. ¿Por qué judeocristianismo? Porque es la palabra, la ley y después lo que tenemos en nuestra vida cristiana. Entonces recuerda que, por ejemplo, muchas veces cuando usted está pasando una tribulación le decimos: la palabra dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuándo decimos eso? Cuando estamos pasando por una situación adversa, un pensamiento, una situación difícil. Pero este pensamiento del hombre ahora es un pensamiento que quita lo absoluto. ¿Qué es lo absoluto? La vida. La vida es absoluta, la vida es sagrada delante de Dios, y la coloca en un término relativo. O sea, ya no es absoluto sino relativo. Entonces, ¿de acuerdo a cómo? Entonces le pregunto, voy a hablar en términos del mundo, no voy a hablar en términos cristianos, sino en términos del mundo. Imagínese, usted se consiguió la mejor chica o el mejor chico, se casó con ella, tiene unos hijos fabulosos, le aumentaron el sueldo, tiene fincas, tiene carros, tiene toda su vida mejor seguridad, goza de buena salud. ¿Usted se quiere morir? No, que me va a morir. Me va a morir, hay que disfrutar, pasear, ir, ponerse, vestirse. Cambiemos el término. Se separó, su esposo lo dejó, su esposa lo dejó, le cayó una enfermedad grave hasta que se muere, no sé qué. Usted dice: no, ya ahora mejor me quiero morir. Entonces depende, no de Dios, depende de cómo se sienta usted. Entonces usted el que decide cuándo quiere vivir y cuándo quiere morir. Ahora pregunto, ¿es eso bíblico? Eso es lo que el mundo dice, es el pensamiento que el mundo nos da.
pero es porque es un pensamiento relativo. Entonces déjeme colocarlo en estos términos. Voy a colocarle 3 premisas que habla el mundo y sobre ellos vamos a hablar. Una primera premisa: la felicidad y el bienestar humano son el fin mayor. La felicidad y el bienestar del ser humano. Un fin moralmente bueno puede justificar un medio relativamente malo. Entonces, si yo siento que mi vida ya no tiene bienestar y que no voy a tener felicidad, yo prefiero terminar con esto. Y aunque la muerte, el asesinato, el suicidio es pecado delante de Dios, esto lo justifica porque es relativo, porque no estoy gozando de la vida que tengo. Entonces, como medio, no sé si la palabra sea egoísta, no se aplica ahí el término egoísta, pero es como conveniente, la palabra es conveniente. Entonces, si estoy bien quiero y si no, no quiero. Ese es el primer pensamiento. La enfermedad, el señor de Millonarios de estos días, cuando estaba feliz ya, pero ahora ¿para qué quiero la vida? Me cayó esto, no sé qué, y tal vez está pensando, sí, pastor, pero ¿para qué quiere la vida? Bueno, pero es que la vida se la dio Dios, y Dios es el que determina en qué momento se termina. Un segundo pensamiento: una persona con una enfermedad cerebral degenerativa pierde el derecho a la vida. Wow, creo que es un pensamiento muy fuerte. Una persona que tiene una enfermedad cerebral degenerativa pierde el derecho a la vida. ¿Será así? Su papá, su mamá cayó en Alzheimer, cayó en una situación donde tiene demencia senil. ¿Deja de ser persona por eso? Y creo que no. Y la tercera me parece más fuerte, es: una persona tiene derechos, pero no todos los seres humanos son personas. Alguien que no tenga la conciencia de sí mismo no es persona. Bueno, estos son pensamientos. Pensamientos que el mundo coloca. Donde entonces se da la libertad al ser humano, bien sea a la persona directamente implicada o a un familiar, si la persona no puede decidirlo, que determine cuándo alguien vive o cuándo alguien muere. Y cuando yo determino si alguien vive o muere, me estoy colocando, así como lo hizo Nabucodonosor, en el lugar de Dios, para que de acuerdo a mi conveniencia o a mi sentimiento yo tome una decisión. Así que estos pensamientos violan el valor que Dios le ha dado a la vida, colocando al ser humano en el trono que solamente le pertenece a Dios, porque ahora es el hombre quien toma decisiones, ahora es el hombre el que decide. ¿Cuál es la alternativa cristiana? La alternativa cristiana es el auspicio, un corazón compasivo y generoso. ¿Cómo puedo yo mostrar mi amor? Hablaba el lunes, teníamos una reunión con la fundación y yo citaba el texto donde Jesús dijo: bienaventurado sois porque estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y fuiste a visitarme, porque estuve desnudo y me vististe, porque Señor, ¿cuándo hicimos esto contigo? Y dice: cuando lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. Entonces tal vez lo que Dios quiere es que cambiemos nuestro corazón de lavarnos las manos, de salir del problema rápido, y que tengamos un corazón generoso donde podamos honrar la vida humana y donde permitamos que sea Dios el que tome la última decisión. Que cuando alguien muera fue porque Dios dijo: hasta acá llegó su vida. Me encanta Génesis 23, creo que es, donde dice: y murió Abraham anciano, lleno de años, y exhaló la vida. Fue Dios el que le arrebató la vida, el que le quitó la vida. Y creo que es lo que nosotros deberíamos pensar. Y tal vez nosotros en este momento no pensamos en la eutanasia porque estamos bien, y espero que no vaya a suceder nada malo. Pero ¿qué pasa si mañana pasa una enfermedad? Porque ahí es donde se coloca a prueba mi fe y mi confianza en Dios. ¿De acuerdo? Entonces, la primera: nosotros en nuestro pensamiento cristiano no estamos de acuerdo con la eutanasia porque la vida es sagrada y porque la vida le pertenece a Dios. Tercer punto, y este es bien fuerte: la bioética jugando a ser Dios. Y usted, ¿qué es eso, pastor? Pero nosotros acá no somos científicos, no nos hable de eso. No, tal vez no seamos científicos, pero resulta que hoy en el mundo en que vivimos estamos expuestos a muchas decisiones. El salmista dijo, ¿qué dijo el salmista? Salmo 8 del 13 al 6 dijo: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear en las obras de tus manos.
todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Sabe? Lo que está diciendo el texto es que el hombre es la corona de la creación. Recuerda que en el Génesis 1 hace toda la creación, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, pero en el sexto día crea al hombre, lo coloca como el administrador, como el mayordomo de todo lo que hay en la creación, y al final dice, y vio Dios lo que había hecho y digo, y es bueno en gran manera. ¿Por qué es gran manera? Porque ahora hay alguien que va a saber administrar todo lo que hay allí. Ese era el lugar del hombre. Pero el Señor también en el libro de Daniel dijo algo que lo tomé para poder entrar en este punto. Daniel capítulo 12 versículo 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué le estaba diciendo a Daniel? Que venía el tiempo del fin. Lo que le estaba diciendo es, Daniel, usted le he dado esta profecía, usted no ha entendido nada. Daniel, no se preocupe si no entendió nada, cierre el libro, séllelo, porque esto es para el tiempo del fin. Y dice que al tiempo del fin la gente correrá de aquí para allá, como vemos a la gente hoy, y dice, y la ciencia aumentará. Algo que a mí me sorprende y que me pone un poco temeroso es eso de la inteligencia artificial. Es algo violento. Que las máquinas ya tengan la voluntad de crear, de pensar, de crear música, de hacer muchas cosas. O sea, es algo fuerte. Eso en la parte tecnológica y todo esto. Pero nada ha avanzado tan rápido como la biotecnología y la técnica genética. Hoy el hombre juega con la genética. En los animales, inseminación artificial, mezcla de semillas, no sé qué, y también con el mismo hombre. Es algo normal que está sucediendo. Ahora, no puedo ahondar tanto en el tema porque hay mucho concepto técnico, muchas cosas que de pronto usted y yo vamos a quedar locos en cuanto a qué significa eso, qué es, pero lo quiero tocar así por encima para que sea entendible. El problema de estos avances es que nos obligan a pensar bíblicamente. ¿Qué es obligarnos a pensar bíblicamente? Déjeme citarle unos casos y dígame usted qué haría si fuera su caso. Hay una pareja que es cristiana, aman al Señor, son devotos del Señor, pero esta pareja no puede tener hijos. Son los pastores, no pueden tener hijos. Y resulta que el médico les dice, no, pero hay una solución. Podemos hacer una inseminación artificial con el esperma de otro hombre. No es una relación sexual. No, es con esperma de otro hombre, vamos a hacer que su esposa quede embarazada. ¿Qué dice Dios sobre eso? Porque se puede hacer, porque genéticamente se puede hacer. O bueno, hay otra opción. Vamos a hacer una fertilización in vitro. Vamos a tomar los óvulos de su esposa, los vamos a sacar. Vamos a tomar su esperma y lo vamos a colocar en una cajita que se llama cajita de Petri. Es una cosa redondita, es como un caldo de cultivo donde vamos a colocar allí para que se fecunde y después lo llevamos al vientre. ¿Qué dice Dios de eso? ¿Qué piensa Dios sobre eso? Ok, Señor, su esposa no puede tener hijos. Vamos a hacer un contrato y vamos a contratar un vientre de alquiler. Eso no fue lo que hizo Abraham con Agar, un vientre de alquiler. Entonces en el contrato se estipula que cuando nazca el niño no es de esa señora, sino es de ustedes, porque hicieron un contrato. Ahora, ¿qué piensa Dios de eso? Ahora, usted con su pareja van a tener un bebé y hay dos razones. La una, ¿ustedes quieren que sea niño o quieren que sea niña? O la otra, saben que en su casa, en su familia genéticamente hay un problema con todos los varones y todos los varones tienen una enfermedad degenerativa. Entonces, bien sea por gusto o bien sea para evitar la enfermedad degenerativa, usted le dice al médico que altere los genes, para que nazca niño o nazca niña de acuerdo no a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a la voluntad de los padres. ¿Qué pensamos de esto? Como ir al supermercado. Ojos de tal color, cabello de tal color. ¿Qué pensamos de esto? Otro ejemplo. Hay una pareja de enanos. Y estos enanitos quieren tener hijos. Genéticamente obviamente tienen su limitación, pero ellos quieren que cuando nazca su hijo tenga una talla normal para que no sufra los dolores de cabeza y las tristezas y las, burlas que han sufrido ellos. Pero para que ese bebé nazca con una talla normal, tiene que haber un proceso, una manipulación de genes. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Entonces la raza humana ahora es capaz de manipular y controlar estas áreas. ¿Por qué? Porque la ciencia ha avanzado, porque la biotecnología, porque todo lo que hay.
Pero este pensamiento que ahora se ve tan fuerte porque la ciencia ha avanzado, empezó en la época de la Ilustración. Entonces recuerde que en la Ilustración entonces dejamos a Dios de lado, nosotros mismos somos autónomos y podemos tomar nuestras propias decisiones. Y entonces aparece un señor llamado Darwin que dice, no, todo es por la selección de las especies, entonces Dios no existe, nosotros somos producto de la evolución. Hemos seguido creciendo. Aparece un señor llamado Sigmund Freud, el padre de la psicología, que es ateo, que no cree en Dios, que no tiene nada que ver con Dios, y dice: la conducta del hombre se genera por el consciente y el subconsciente del hombre, pero el hombre no tiene ninguna responsabilidad sobre su conducta. Y después aparece otro señor que se llama Watson y dice: la conducta humana se explica desde la herencia y el medio ambiente. ¿Sabe qué es lo que hacen estos pensamientos? Decirle al hombre: no, usted no tiene responsabilidad. Sí, usted es malo y peca y mata y hace cosas malas, pero no es el ambiente. O sea, nos quita la responsabilidad. Nos quita un peso de encima. No hay ningún problema, es por las cosas que están pasando. Ahora, entonces encontramos, por ejemplo, que hay bancos de órganos, bancos de espermatozoides, bancos de sangre, trasplantes, y al hombre se le ha quitado la humanidad y ahora nosotros parecemos carros. Entonces cuando yo llevo al carro al mecánico y me dice: oiga, toca cambiarle el cuchuflí, entonces ya mandé al almacén que trajera el cuchuflí para colocárselo. Entonces ahora le dice: no, espere, le traigo la rótula, le traigo la rodilla, le traigo la cadera, le va a cambiar el corazón, le va a cambiar el riñón. Y pareciera que nosotros fuéramos como esas máquinas que pueden estar allí en ese intercambio de las cosas que estamos haciendo, porque tiene que ver con los logros científicos. Y que esos logros, esos avances científicos se convierten en un deber. Yo quiero eso, yo tengo derecho a tener esto. ¿Con qué fin? ¿Recuerdan lo que dijimos de la eutanasia? Con el fin de aumentar en el ser humano el bienestar y el placer. ¿Por qué las señoras se ponen más cola? ¿Por qué se ponen más senos? ¿Por qué los señores se estiran? ¿Por qué el botox? ¿Por qué tal cosa? Porque estamos tan obsesionados con estar bonitos, con estar saludables, con estar bien, y la ciencia no lo permite. Hablaba en estos días con alguien, no viene acá en Colombia, viene en Estados Unidos, pero esa persona trabaja en una clínica estética. La dueña de esa clínica estética es médico, no sé qué especialidad tiene, pero es un médico como tal, pero también se especializó en todo esto que tiene que ver con la belleza. Dijo: no, dejo la medicina. La belleza mueve millones de pesos. O sea, usted se va y que el botox, que no sé qué, que una cosa, que la otra, y es una obsesión por estar bien, por el bienestar, por verse, por tener la apariencia que quisiéramos. Y entonces se llega el hombre en ese avance a tener otros procedimientos. Entonces la clonación. ¿Y qué es la clonación? Sacar a alguien idéntico, hacer una fotocopia. Venga, ¿eso es ético delante de Dios? O sea, Dios me va a pedir a mi cuenta sobre lo que yo hice, pero si tengo una copia, ¿a cuál de los dos se le va a pedir? O sea, ¿cómo va a ser esto? Y el hombre está jugando a ser Dios. Trasplante de órganos de animales a seres humanos, y creo que ya hay. A órganos que ponen de cosas coronarias que le ponen de los cerdos al ser humano, venas de vacas que colocan en las redes de venas del hombre. Recuerdan que el domingo, cuando hablábamos del inicio de la vida, decíamos que es desde el embrión. Pues resulta que ahora se hacen embriones industriales. Entonces una pareja puede tener los embriones y puede congelarlos y decir cuándo va a darle vida a ese embrión. Y lo que no, lo desecha. Pero estamos hablando de jugar a ser Dios. Ahora, ¿qué opinión podemos tener como cristianos frente a esto? O sea, ¿qué pienso yo frente a esto? Ahora, si el pastor, pero eso está muy aburrido, eso no me toca a mí. No, pero está a la vuelta de su casa. Nosotros con mi esposa, el médico, después de que un tratamiento y otra cosa, dijo: no, queda el in vitro. Prueben con in vitro. Y yo dije: no le voy a dar el brazo a Dios. O sea, si Dios no quiere, ¿yo quién soy para decirle a Dios que tiene que hacer algo que Él no ha querido? Entonces los principios bíblicos nos deberían guiar en estas decisiones correctas. Entonces, ¿cuáles son los pensamientos? La premisa: los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos creación de Dios. Dios hizo al hombre y le dio una responsabilidad sobre su creación. Podríamos tomarlo desde ahí. Entonces Génesis capítulo 1 versículo 26 al 29 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia de toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorea en los peces del mar,
en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla en la que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto que da semilla os serán para comer. Dios le dio autonomía al hombre sobre toda su creación. Lo que el hombre ha olvidado es que Dios sigue siendo la autoridad y que nosotros somos los mayordomos. Y entonces el hombre ha querido colocarse en el lugar de Dios y él mismo jugar a ser Dios. ¿Quién vive, quién muere, cómo maneja las cosas? Pregunto, si la vida comienza con la concepción, con un embrión, ¿qué pasa con los embriones? Que leía unos casos, vuelvo y digo, no quiero andar en el tema, pero solamente coloco algo que pasó en Australia. En Australia, una pareja tenía embriones congelados. Y esta pareja se fue de paseo y los dos murieron. Y quedaron con un problema jurídico, porque ellos tenían gran cantidad de dinero y dijeron: ¿y la herencia a quién le pertenece? ¿A esos embriones? ¿O de quién es? Y usted se ríe, pero es un contexto que viene por actuar de acuerdo a lo que yo creo y lo que yo pienso. La clonación no es un juego y por lo tanto debería prohibirse. El enano que quiere tener un hijo normal, la persona que tiene una deformidad. Y leí este texto y me impactó. ¿Usted recuerda cuando Moisés en el Éxodo habla con Dios y le dice a Dios: no me mande a mí porque soy corto de palabra, porque yo soy tatareto, yo no puedo hablar, mande a otro? Dios le responde esto, y yo quiero que usted preste atención a lo que está diciendo porque tiene que ver con esta parte. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Y él está tomando la autoridad sobre toda persona. Tengamos todas las capacidades, las cognitivas y físicas, o no las tengamos, somos creación de Dios. Así que Dios es soberano, y eso es lo que el mundo no quiere reconocer. El mundo quiere quitar la soberanía de Dios y tomarla para sí mismo. Y lo que Dios apunta, les dije, el hombre piensa en su parte física, en su parte bienestar, en tener las cosas bien. Cuando yo estoy bien, no estoy pensando en morir. Pero Dios está más interesado en mi interior, más interesado en que me vea bien, en que no tenga arrugas, en que me vea vital todo el tiempo, en que tenga las capacidades. Dios lo que quiere es mi interior. Por eso nos habla en Gálatas acerca del fruto del Espíritu Santo. Por eso en el Sermón del Monte nos habla acerca de las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, los que lloran, los que son rectos, los que tienen temor, los que aman a Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Así que aunque la ciencia diga que podemos, eso no significa que debamos. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos en donde el ataque a la familia es un ataque directo a la integridad y a la dignidad humana. Como cristianos debemos alinear nuestro pensamiento a la palabra de Dios y en todo aspecto recordar que la vida del hombre es sagrada porque es la única creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces creo que la conclusión de todo lo que he hablado es solamente eso, que usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Que como decía yo el domingo, usted no nació por casualidad, usted nació porque Dios tiene un propósito con su vida. Y tanto su vida como la vida de las personas que están a su alrededor son sagradas delante del Señor.